Les agradezco mucho la atención a esta convocatoria, que era uno de los temas que teníamos, Constantino, buen día, que era uno de los temas que teníamos pendientes de generar una mesa de discusión y de reflexión en torno a las diferentes opciones que podríamos instrumentar eventualmente y promover su instrumentación, porque como se va a ver en esta presentación, los esquemas que se plantean aquí pues van mucho más allá de lo que podamos hacer exclusivamente como consejo técnico. Insisto, la idea de esta reunión es no que nos concentremos en aspectos de coyuntura de cortísimo plazo, de presupuesto, ni mucho menos, sino que pensemos en una solución o en una serie de medidas que nos permita darle una solución definitiva a la situación financiera del Seguro Social. La presentación que va a hacer Eduardo González Pierre tiene dos componentes. Una es una solución de fondo que a nosotros nos parece que pudiera vislumbrar una solución definitiva, y hay otra que plantea soluciones, digamos, que se pudieran instrumentar y que le pudieran dar algunos años de vida a la institución, pero no necesariamente es la solución definitiva. Entonces, es una presentación muy técnica, muy amplia. Esta es una primera, independientemente de que ya se los pudo haber comentado antes de que se había publicado el informe sobre la situación financiera de Eduardo González Pierre. La idea de esto es que entremos a analizar esto con mucha mayor profundidad y que sea un punto de partida en el cual ustedes puedan ir planteando sus cuestionamientos, sus dudas y sus aportaciones a esta presentación. Entonces, sin más preámbulos, yo le pediría a Eduardo González Pierre que entráramos en materia, por favor. Gracias, señor director. Buenos días a todos ustedes, consejeros. Como menciona el director, se está haciendo una presentación que es básicamente una estructura. La que sigue, por favor. No hay sonido, ¿verdad? No veo que esté funcionando. ¿Sí? ¿Subo la voz de Mario? Sí, sí. Ya creo que ya. Perfecto. Es una presentación que tiene dos extremos de reforma. Primero, se plantearía una propuesta que le estamos llamando el escenario A, que sería la solución, digamos, completa a los problemas de viabilidad financiera del IMSS, y en particular trastoca no nada más al IMSS, sino todo el sistema de salud. Es todo un sistema que afecta a mercados laborales, afecta a la parte fiscal, afecta a la ley del Seguro Social y también repercute en otros ramos de aseguramiento, porque es muy difícil reformar la parte de enfermedades y maternidad, sino también se reestructura toda la parte de invalidez civil y riesgos de trabajo, de la cual se ha estado dependiente financieramente de enfermedades y maternidad. El segundo extremo es un extremo que trata de hacer un reacomodo de recursos, no tiene implicaciones de fondo fiscales, no tiene soluciones fiscales completas, le da oxígeno financiero al IMSS 3 años más, pero como consecuencia no entra a resolver los temas financieros de fondo, pero es una reforma lo suficientemente importante como para meritar una discusión y eventualmente una iniciativa en el Congreso. Entonces, la estructura de la presentación, la que sigue, es, sé que lo tienen muy presente, pero siempre es bueno recordar los problemas financieros y el diagnóstico del IMSS. Aquí ya hay cifras muy puntuales de cuánto tenemos de tiempo para no caer en problemas de operación graves. Hay un diagnóstico de corto plazo y también hay un diagnóstico de largo plazo, problemas estructurales que se nos olvidan. Tenemos un problema grave de corto plazo que es el RJP, pero también tenemos un problema grave de mediano plazo que son los gastos médicos de pensionados. Aunque reformáramos RJP, aunque el gobierno asumiera el pasivo de RJP mañana, el IMSS sigue siendo inviable en el mediano plazo. Tarde que temprano los gastos médicos de pensionados van a acabar comiéndose la operación de los trabajadores, de los servicios médicos de los trabajadores activos, se va a caer la atención y los niveles de calidad y va a tener que haber otra reforma para resolver otra vez gastos médicos de pensionados. Ya cuando se resuelva RJP y gastos médicos de pensionados, ya ahora sí el IMSS va a ser viable, pero son dos problemas que aunque se resuelve el primero, persiste el segundo. Se presenta el escenario A,
se presenta una valoración del escenario A, que es esta reforma completa, luego se presenta el escenario B, que se podría pensar como un subconjunto del A, una reforma reducida del A, y luego las implicaciones del B, y después un comparativo, porque no nada más hay implicaciones de aspecto financiero, pero obviamente en la incidencia de los sectores obrero-patronales, el costo fiscal y sobre todo las viabilidades políticas, porque el escenario A es una reforma de muy amplio calado. Ahora, la parte más grave es que desde el año pasado estamos viviendo con un gasto más allá de nuestras posibilidades. El año pasado se usó por primera vez en la historia la subcuenta 1, este año vamos a usar entre 14, 15, 12, dependiendo de cómo cierran los ingresos. Vienen bien los ingresos, pero de todos modos va a haber uso del fondo laboral. Y en un escenario de mucha contención de gasto, que fue el que se aprobó el viernes pasado en Consejo Técnico Extraordinario, que es un escenario no amplio de gasto, restricciones en materiales y suministros, un freno de contrataciones de plazas, etcétera. Aún con esa contención, la subcuenta 1 del fondo laboral se agota a finales del 2012. Es decir, conteniendo el gasto, hay una muy alta probabilidad que el instituto no tenga para pagar sus nóminas, o a finales del 2012 o a principios del 2013. O sea, no estamos hablando de no comprar medicinas, no vamos a poder pagar la nómina. Y es el peor momento para entrar en una situación de crisis cuando hay una transición de gobierno, hay una nueva administración, hay un equipo de transición, hay un secretario de Hacienda, digamos, designado pero no en funciones, y no son los momentos como para tener… Estamos pagando las consecuencias de decisiones políticas para problemas económicos. Sociales. En el sentido que está hablando don Mario, nos estamos contaminando con salud universal y con el seguro popular, o simplemente estamos hablando de seguro social, porque ya es una propuesta Esto es que una reforma abarca todo, integral, es una reforma integral. Es una reforma integral, entonces abarca seguro popular y abarcas todo, completo. Entonces hay que tener cuidado porque no estamos… No es una propuesta país, no es una propuesta de seguro social. Es una propuesta que se detona por la problemática que tenemos en el seguro social, y eso es por lo que me parece que nos da… Me permite. Me acaba la idea. Es por lo que nos parece que tenemos, digamos, la obligación, y más que la obligación, es un extraordinario pretexto para plantear una reforma de largo alcance, derivado y empujado, sí, por la problemática que tenemos, pues ni más ni menos que en el prestador número 1 de los servicios de salud a nivel nacional. Entonces, ese es el sentido de la propuesta, y yo también lo que nada más, es la primera lámina, lo que pediría es que vayamos a fondo en cada una de ellas, una vez ya para entrar a la discusión del alcance que podría tener la reforma. Se ha hablado del bono de permanencia, lograr que los trabajadores, en vez de que tengan 28 años y se vayan, se queden hasta los 33, 34, se nos están yendo cirujanos de 55 años de edad, lograr que estén aquí unos 4 o 5 años más. El más importante es lo que se llama el bono de pensión o el bono a sindicalizados, que es básicamente de la misma forma que la ley del ISSSTE les dio un bono a los burócratas que optaron por el nuevo sistema, darles un bono a los trabajadores sindicalizados activos para que opten por pasarse al RJP nuevo. Y es un bono donde les compras la antigüedad, se las depositas en su subcuenta y empiezan a cotizar como si fueran trabajadores nuevos, pero ya con un saldo interesante acumulado. Y el último es liquidar y recontratar a todo el personal de confianza. Todos estos sumados valen entre 300 y 400 mil millones, los ahorros. Entonces, una forma de hacer, no son ahorros fáciles de realizar, porque requieren negociaciones muy difíciles, pero si se lograra una por una, se podría ir bajando ese 1.2 billones de pesos
pues a lo mejor a 900, a 600, a 700, 800, dependiendo de cómo se puede implantar esto. Y no omito recordar que la opción más drástica, aunque muy difícil, es liquidar a la población, los 319,000 que tenemos ahorita, liquidar a todos los trabajadores del IMSS cláusula 56, que es la cláusula que da 150 días más 50 por año, cuesta 152,000 millones. Yo creo que el instituto a su interior tiene muchísimo más que hacer. El instituto es muy robusto en su gasto, está muy gordito en su gasto. El instituto desvía muchísimas cantidades de dinero que no hemos analizado. El instituto contrata con toda la tecnología, tanto dura como blanda, contrata todos los años a todos los trabajadores que se dan. Yo quiero decir que en un comparativo con la iniciativa privada, esto no sucede en ningún lugar de iniciativa privada. Si a nosotros se nos dan 10 trabajadores, los suplimos con un año con programas de productividad y con avance de tecnología. Y en el instituto no sucede esta situación. Tenemos años platicando de la productividad, implementamos este dinero, le hemos dado al sindicato dinero y no vemos traducida esta productividad realmente, efectivamente. Yo creo que hay que hacer un planteamiento integral, sin desdén de todas estas propuestas que son muy interesantes, un planteamiento integral donde involucremos a los que trabajan en el instituto. También tenemos que poner en el escenario, es decir, las prestaciones que son de tal manera que lo que nos conviene es quebrar al Seguro Social y empezar a recontratar de cero, porque el país ya no lo aguanta. O sea, son escenarios que tenemos ya que empezar a pensar en términos de competitividad. O sea, hasta el esquema de quebrar el seguro. Hay que pensar mucho también en cómo hacerle para que en lugar de que el seguro, en cuestiones médicas, el seguro siga creciendo, simplemente todo ya se vaya a subrogación, porque a lo mejor es más barato. O sea, todos los esquemas distintos que podamos ver y no cuadrarnos nada más en un escenario, creo que sería bien importante, para que así podamos analizar en todos los demás. Los números fríos nos van a ir llevando a soluciones, pero esos planteamientos nos van a pedir de todas maneras. Y las fórmulas de solución las debemos encontrar donde está la raíz del problema. Y la raíz del problema es no encontrar por dónde les pagamos, sino cómo no les pagamos lo que no les debemos de pagar. Porque no está justo y no le podemos pagar. ¿Cómo ha pasado en el mundo, José Luis? ¿Mande? ¿Cómo ha pasado en el mundo? Como ha pasado en todas partes del mundo. Eso es, para mí, la prioridad de este tema, que como dijimos, Danielazo, vamos a entrar al detalle, son simples ideas que se cruzan, pero que sí quisiera yo que tomar en cuenta. Por esa razón yo quisiera que se analizara la propuesta, que ahorita comentó otra vez mi compañero Rodolfo, que hemos comentado mucho y que hemos insistido desde hace meses, y vuelvo a decir, no con un ánimo de reclamo, simple y sencillamente, díganos por qué nos sirve la propuesta que hemos hecho y que hemos puesto hasta números, incluso en esta mesa, números de qué costaría el acabar con la cláusula de régimen de jubilaciones y pensiones. Nosotros todos somos convencidos por una razón, porque lo hemos aplicado en toda la industria. Lo han aplicado primordialmente los compañeros de la industria textil, en todas sus ramas, en todas sus ramas. Los de la industria azucarera, los de la industria aérea, los de la industria metálica, todos hemos participado en reestructurar nuestros contratos colectivos con unas cláusulas que parecían imposibles, en aras de qué, de tener un empleo. Estamos de acuerdo con lo que dice Daniel, no es un tema fácil, lo de la burocracia, pero sí quisiera, y con esto voy a concluir, Daniel, yo sí quisiera que esta situación, cuando menos la analizáramos y viéramos su viabilidad. Yo hicimos un trabajo del sector obrero hace unos meses, ahora habría que activar, le costaba 550,000 millones de pesos la compra de esta cláusula, más, menos. La estructuración de una deuda era de alrededor de 12 a 16,000 millones de pesos, su mantenimiento anual, y de esto se desprendía que a cada trabajador con 550,000, que estamos hablando de 300 y tantos mil, le tocaba en promedio arriba de 1,200,000 pesos, en promedio. Había trabajadores que se llevaban 7, había trabajadores que se llevaban 100 y tantos mil pesos, 200,000 pesos según su antigüedad. En fin, esta propuesta la hicimos y nos gustaría que se analizara, porque si la lográramos, el mantenimiento de esta deuda que se generaría incluso para el instituto o incluso para el gobierno y todo el mundo, los que estamos ahí concentrados,
nos disminuiría a pagar 16,000 de 12 a 16,000 millones anuales, lo que nos quitaría un problema de estar pagando en este momento 36,000. Y yo creo que muchos de los problemas del Seguro Social, con 20,000 millones de pesos más para el presupuesto de este año, pues se resolverían. Eso es lo que... Ahora, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no entra en juego esta propuesta? Ese es el punto. Gracias y discúlpame.